Más Novedades Yucatán presenta Más Jurídico con el licenciado Heiler Sosa. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Más Novedades? El día de hoy en nuestro podcast Más Derecho vamos a tratar un tema importante y creemos que de gran interés para la población en general en el estado de Yucatán. Tenemos un invitado especial, el maestro en Derecho Eric López Félix, quien actualmente es director de investigación y atención temprana de la Fiscalía General del Estado. Trataremos el día de hoy de extorsión a través de medios digitales, redes sociales o llamadas telefónicas. Las llamadas telefónicas en Yucatán, la extorsión a través de las llamadas telefónicas en Yucatán, pues está siendo un problema que va en crecimiento a pesar de los esfuerzos que están haciendo las autoridades por la difusión de este tema, de cómo prevenirlo. Por eso el día de hoy esta plática es muy importante. ¿Qué tal, maestro? Hola, Eric Heiler. López. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Cuándo podríamos considerar que nos encontramos frente al delito de extorsión a través de medios digitales, redes sociales o llamadas telefónicas? Claro que sí, Heiler. Mira, son varios factores que imperan en la comisión de este hecho delictivo. En primer momento, si se trata de una llamada telefónica y recibimos, el primer factor que debemos identificar es solicitándonos la aportación de un recurso a una cuenta bancaria o a un destinatario. Bajo ese supuesto nos encontramos ya en un delito de extorsión. Otro supuesto puede ser que recibamos un correo electrónico que nos digan que un paquete no ha sido posible que llegue a nuestro domicilio porque está pendiente de efectuar un pago de un derecho de aranceles. Bajo esos supuestos, pues nos encontramos bajo la comisión de un hecho delictivo de un delito de extorsión. Otro supuesto puede ser que nos hubiesen hackeado nuestra cuenta de redes sociales y para poder liberarlo nos piden el pago de un recurso. Entonces, bajo esas hipótesis que te planteo el día de hoy, nos encontramos en la comisión de un hecho delictivo de delito de extorsión. Esta última parte que comentas, que hackean, por ejemplo, el teléfono celular y se hacen pasar por la persona, ¿también es considerado como extorsión cuando a través de este medio le solicitan un préstamo a otra, o ya estamos hablando de otro tipo de...? Sí, es parte de la comisión del hecho delictivo. ¿Qué pasa? El artículo 327 del Código Penal del Estado de Yucatán refiere que una persona sin derecho le solicita a otra la entrega de un recurso. Entonces, ahí podríamos hablar de la comisión de un hecho delictivo. Cuando nos hackean las cuentas de las redes sociales o la cuenta de WhatsApp, la persona, el sujeto activo que lleva a cabo esta conducta, lo primero que hace es ponerse en contacto con nuestros usuarios y les solicita que efectúe un depósito porque posiblemente tuvimos un accidente, tenemos alguna enfermedad o que tendremos algún problema legal. Entonces se ponen en contacto con nuestros usuarios y empiezan a solicitar recursos. Entonces esto se considera parte de la comisión del hecho delictivo para configurar el delito. Perfecto. Entonces tenemos que un usuario sufre ya sea de una llamada telefónica o del hackeo de sus cuentas. ¿Cómo se da el proceso a través del que llega a Fiscalía y Fiscalía? ¿Cuáles serían las etapas o los pasos que empieza en la investigación? Desde luego. Bien, lo que hay que hacer en estos casos cuando algún sujeto sea objeto de la comisión de un hecho delictivo, lo importante es escuchar qué es lo que nos dicen a través de esa llamada telefónica, analizar qué es lo que nos piden a través de un correo electrónico, recabar los datos como puede ser el correo electrónico, solicitar el número, grabar el número del teléfono en el cual estamos recibiendo esas llamadas, acudir ante el Ministerio Público para efecto de denunciar esta conducta y que el Ministerio Público pueda solicitar a través de diversas técnicas de investigación ante un juez de control, en primer momento solicitar a quién pertenece ese número telefónico para objeto de ver cuál ha sido el flujo de llamadas entrantes y salientes. Otro aspecto es solicitar
a Gmail, a quien posiblemente puede pertenecer ese correo electrónico o para efecto de tratar de identificar al sujeto que está atrás de esta comisión realizando esta conducta de forma reiterada. Puede ser, lo que nos puede servir de esta investigación es que vamos a analizar el cruce de llamadas con todos los números telefónicos con las que estuvo contacto, y esto nos va a permitir identificar quiénes son posibles víctimas por un delito de extorsión, ya que es una actividad muy recurrente que realizan estos sujetos, es decir, pueden recabar hasta 30 o 40 números telefónicos y ponerse en contacto en un mismo día para efecto de recabar recursos de forma ilícita, a través del engaño, que es la figura en la que opera este delito de extorsión. Claro, ese sería uno de los elementos del delito de extorsión. Efectivamente, ¿no? el engaño, hacerte caer en el error para efectos de que tú puedas transferir una parte de tus recursos para efecto de obtener información. Muchas veces pasa que en estos delitos entramos en desesperación, los usuarios. Sabemos que tenemos a familiares en el extranjero, de vacaciones o viviendo en el extranjero. Lo primero que hacen estos tipos de sujetos es que, como tienen acceso a nuestras cuentas, a nuestras redes sociales que son públicas, pues saben el contenido, que tenemos un familiar en cualquier parte del país, se está vacacionando, dónde está, qué es las actividades que está realizando, y en base al contenido que ellos analizan pueden saber más o menos la percepción económica del usuario. Y en base a eso te pueden contactar, te pueden decir: tenemos secuestrado a tu familiar, deposítanos cierta cantidad y te lo voy a dejar en libertad. O perdió su pasaporte, necesito que me deposites tanto a esta cuenta bancaria para efectos de realizar el trámite, y él puede retornar a su país de origen. Entonces son esas circunstancias que permiten que este tipo de personas realice la comisión de este hecho delictivo. La misma información que nosotros vamos posteando a través de las redes sociales, pues es la misma información que ellos van recopilando para efecto de ponerse en contacto con nosotros, y a través de esta misma información, pues solicitarnos dinero y hacernos caer en el error para efecto de transferir alguna cantidad. Mira, qué interesante, porque de todo lo que me comentas me viene a la cabeza que es un delito que ha ido evolucionando. Desde luego. O sea, ya no es la llamada al azar a un número a ver quién contesta, sino se ha tecnificado. Es decir, las personas que cometen estos delitos se han ido profesionalizando, si lo Desde podemos luego. decir. Entonces ya es un seguimiento, ya es un targeting directo a cierto tipo de personas, o continúa también el al azar de la llamada a un Sí, teléfono sí, continúa al azar van escogiendo de forma aleatoria, van escogiendo números telefónicos a través de redes sociales, a través de información de alguna dependencia o alguna institución o alguna empresa que van recabando ellos, y en base a eso van haciendo llamadas telefónicas, en muchos casos, los números telefónicos que tenemos, pues están enlazados a nuestras cuentas de redes sociales. Muchas veces nada más entrar al Facebook, te vas al perfil, y del perfil pues obtienen el número telefónico, y es como se comunican contigo y te empiezan a hostigar para efecto de obtener más información. O muchas veces se hacen pasar como el personal del área de recursos humanos de alguna dependencia, ya sea público o privada, y te solicitan información, y vas cayendo en ese juego porque efectivamente estás en un trabajo, te piden por el área de recursos humanos la actualización de datos, te piden tu domicilio, número telefónico, cuenta bancaria, y vas proporcionando toda esa información, y cuando te das cuenta pues ya caíste en el engaño, en el error por parte del sujeto que te hizo la llamada telefónica, y ya terminaste transfiriendo toda tu información. Otro de los puntos que es muy recurrente es que te mandan un link por mensaje de texto, y te dicen que has sido ganador de un premio. ¿Qué es lo que haces por curiosidad? Pues ingresas al mensaje, abres el link. Al momento de abrir el link te pide tu nombre, tu domicilio, alguna cuenta bancaria, algún número de tarjeta, lo proporcionas, y al final te das cuenta que es un engaño, pero ya proporcionaste información sensible. Entonces eso es lo que ellos buscan,
Entonces, con el hecho de proporcionar estos datos, pues ellos ya pueden incluso hasta hacer algún cargo a tu tarjeta. Y es cuando te das cuenta que fuiste objeto de un delito de extorsión o de un fraude electrónico. Mira, nosotros somos entonces, ahora sí que Sí, nosotros solitos somos, es un delito entonces que se va cometiendo a veces por pasos, ¿no? Como decimos nosotros, de tracto sucesivo, no es que siempre ocurra en un solo evento, exacto, es sino correcto. empieza como que te empiezan a preparar a través de algo que saben que te interesa, en que tú mismo te involucras y que tú mismo les proporcionas tu información. Por eso cuando te mandan información, estás familiarizado con ella Exacto. y no desconfías. Bueno, de por sí nosotros en el Sí, estado, los yucatecos, somos particularmente, pues nuestra misma idiosincrasia, nuestra forma de vivir siempre nos ha hecho que somos personas pues confiadas, ¿no? efectivamente. Y eso pasa, incluso los mismos teléfonos celulares tienen algún algoritmo que estás buscando algo, estás hablando y cuando te das cuenta, pues ya te da la misma información cuando entras al buscador de Google Es correcto. del teléfono y pues ya tienes de primera mano lo que estás buscando. Lo mismo ocurre con este tipo de personas, van captando cuál es las páginas que vas visitando tú, qué vas comprando, qué vas haciendo, los movimientos para efecto de mandarte esas invitaciones y uno cae en el error y pues proporcionar estos datos. Sí. Podríamos pensar de manera general, ¿no? Que las personas que normalmente caen en este tipo de delitos son personas de la mayor edad, de la tercera edad, o personas que no tienen un amplio conocimiento de este tipo de situaciones. Sin embargo, por lo que nos comentas, departamentos de recursos humanos, empresas, no es Sí, es una actividad muy recurrente, muy recurrente. El sector privado se ha visto afectado con este tipo de conductas porque de repente se encuentra el velador en las instalaciones y recibe una supuesta llamada de la empresa, del gerente, del dueño de la empresa, solicitándole que entre a la oficina particular del dueño de la empresa o del gerente, que rompa el cristal, que abra la caja fuerte y que deposite, que hay da la casualidad que hay cantidad de 30,000, 40,000 pesos y que la deposite a la cuenta bancaria porque el dueño o el propietario pues tuvo un accidente automovilístico o se quedó sin recursos, no puede regresar al país y creen en ese mensaje, sacan el dinero, van y lo depositan, al día siguiente llegan pues todos los trabajadores, se dan cuenta que pues nunca existió eso y van y pues denuncian al mismo trabajador porque pues consideran que ha cometido un delito de robo, pero sabemos que en realidad es un engaño. ¿Qué hay que hacer aquí en estos casos? Pues se recomienda escuchar el mensaje que nos están dando a través del teléfono. Una vez que escuchamos, corroborar la información. Corroborar, siempre debe de haber algún responsable o alguien con quien podamos verificar esta información para efecto de saber si es verdad o no, o estamos siendo objetos de un delito. Una vez corroborada la información, pues la persona sabrá si en realidad va a depositar el dinero o se trató de un engaño y en estos casos se recomienda, si fue un engaño o en un intento de extorsión, pues se recomienda a los usuarios acudir ante las instituciones para efecto de denunciarlo. De igual forma, hay números de emergencia a los que se pueden comunicar para efectos de reportar los números telefónicos con el cual están recibiendo esas llamadas telefónicas. principalmente, ¿no? Es lo que buscaría la Desde autoridad, luego, tener desde luego. el registro de todos y me imagino que se piden las cancelaciones Sí, desde luego se tiene un registro, se aporta el número telefónico, se le hace del conocimiento a la compañía telefónica para efecto de que proporcione los datos del usuario, desde luego con una intervención telefónica y posteriormente incluso se le puede solicitar al juez de control la cancelación o la suspensión de esa línea telefónica por derivado que se ha visto involucrada en muchos hechos similares en ese aspecto. y comentabas lo del velador y digo, bueno, a veces eso les causa, pues creen que efectivamente Es es el correcto. patrón que le está hablando. Sin embargo, he escuchado de algunos casos que es el departamento, por ejemplo, de almacén, Sí, al que llegan y dicen, oye, ya hicimos esta transferencia, este,
ya te pagamos, Es aquí correcto. está. Y también, Sí, no sé si eso también será sí, también eso ya se consideraría un delito de fraude igual, Ok, pero es parte de la mecánica. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos se comunican a través de los teléfonos de las empresas que se dedican a suministrar materiales, alimentos, ropa, medicamentos. Entonces dicen, oye, ya llamé, ya efectué los pagos, va a llegar en este momento mi trabajador con los comprobantes de pago, las transferencias para efectos de recibir el medicamento. Mi sorpresa, se sí, entrega pues, y posteriormente cuando se pasa la minuta o la comanda de entrega de los utensilios, pues se verifica que efectivamente pues nunca existió esa compra de forma real y es donde se comete ese delito. bien. Entiendo entonces que la Fiscalía General del Estado tiene un organismo especializado en Sí, temas digitales, cibernéticos, la sí, policía. en ese aspecto, la Fiscalía General del Estado de Yucatán cuenta con 2 unidades especializadas en la comisión de estos delitos y en la investigación. Tenemos la unidad de combate al secuestro, que directamente atiende estos hechos de delitos de extorsión, Ujú, extorsiones telefónicas, y tenemos la unidad de investigación y litigación de delitos cibernéticos, quien se encarga de verificar todos estos delitos que van aconteciendo en la sociedad yucateca. Es decir, si una persona llega en este momento y dice, me hackearon mi cuenta de Facebook, necesito recuperarla, pues tienen la asistencia por parte de los peritos expertos en esta área. Se les asigna un agente del Ministerio Público, se inicia la investigación, aportan los datos, es importante analizar el teléfono para ver si es posible recuperar la cuenta. Bajo estas acciones se inicia la investigación, se le gira un oficio de colaboración al proveedor, que es Meta, anteriormente Facebook, para ok, efectos de que nos informe si es posible recuperar o no la cuenta. En muchas ocasiones se tiene respuesta de esta red social en la que te informa que sí es posible recuperar la cuenta con una cierta serie de pasos que se tiene que hacer directamente por el usuario, como verificar su identidad, su domicilio, algunos otros datos que le van proporcionando para efecto de recuperar la información. Hay en algunas ocasiones que de plano no se puede recuperar la red social, pero sí se puede cancelar para efecto ok. de que no sigan afectando a las personas que son amigos o son conocidos en esa red social. Muy bien, tomen nota porque pues es muy importante esta información. Seguramente que no tenían conocimiento la mayoría de los ciudadanos de que podían acudir a la Fiscalía General del Estado, a cualquiera de sus agencias, para sea la central o las periféricas, y recibir el apoyo de personal calificado y especializado. Muchas veces nosotros somos usuarios de los diversos mecanismos electrónicos y digitales, pero no sabemos Es correcto. realmente cómo o a quién acudir cuando tenemos un tipo de problema de esto. Como nos comentas, caes en la desesperación y lo más probable es que termines aportando la cantidad que te piden para que te devuelvan Es tus correcto. redes Así sociales es. o no sabemos qué hacer en realidad, no somos especialistas ni expertos en el manejo de los sistemas electrónicos y digitales y qué bueno saber que la Fiscalía General del Estado cuenta con personal capacitado y especializado para dar el apoyo a los ciudadanos. De, de este tipo de delitos, ¿están tipificados y penados en nuestro código? Sí, en el estado de Yucatán, en la legislación penal se encuentra previsto. En el artículo 327 del Código Penal del estado de Yucatán se establece la comisión de este tipo penal para ser sancionado penalmente, que tiene una penalidad de 1 a 3 años. Es la penalidad que establece en el Código Penal del estado de Yucatán. Ok, perfecto. Me imagino también que por el tipo de delito y pues esta amplia red de comunicación no siempre se encuentran los sujetos Efectivamente, dentro del Estado. dentro del ¿Cómo estado. aplica? ¿También a nivel nacional, federal, existe la tipificación del delito? Sí, existe en los códigos penales de diversas legislaciones de los estados, se encuentra tipificado el delito de extorsión. Incluso Ok, en el Código Penal Federal se encuentra establecido esta conducta delictiva. Lo importante de todo esto es que el usuario que sea objeto de la comisión de un hecho delictivo
acuda ante el órgano de investigación para efecto de que se pueda saber de qué entidad federativa proviene el número telefónico, para efecto de lograr lo siguiente: hacer un rastreo de las llamadas telefónicas o bien solicitar la cancelación del número telefónico para efecto de evitar que se siga replicando esta conducta por parte del sujeto, que siempre va a estar en el anonimato, porque no vamos a poder establecer su identidad en un primer momento. Pero derivado de las investigaciones, en alguna ocasión va a ser posible pues establecer la identidad de esta persona y sobre todo el cruce de esa información que nos permite establecer a qué cuenta bancaria se están haciendo esas transferencias que ellos están solicitando, porque ante el sistema financiero, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, podemos obtener la cuenta del sujeto y poder establecer la identidad. Entonces es muy importante que los usuarios acudan ante el Ministerio Público cuando sean objeto de esta conducta para efecto de recabar esta investigación. Desde luego va a ser un camino muy largo, pero se puede llegar a un resultado positivo. Excelente. ¿Cómo actúa la fiscalía? Porque, bueno, aquí tenemos dos que me vienen a la cabeza, ¿no? Es el sujeto que comete el delito y la víctima. Pero hay otros actores en este Desde luego. proceso. En este caso, pues, será el operador del sistema de telefónico o el banco a través del cual se hace la entrega al delincuente o a otro participante del recurso objeto de la extorsión. ¿Cómo o qué mecanismos tiene la autoridad, la fiscalía? ¿Cómo está interactuando con estas otras entidades para tratar de prevenir o identificar? Sí, ¿cómo se está interactuando? Bueno, en un primer momento, hablando de la entidad del Estado de Yucatán, contamos con el servicio que maneja la Fiscalía General del Estado, la atención a los usuarios de forma inmediata cuando acuden ante la institución. Otra de las formas de auxilio es marcar el 911, en el que un operador de la Secretaría de Seguridad Pública recibe esa llamada telefónica, se le proporciona los datos y este operador orienta al usuario que acuda a la institución para efectos de interponer la formal denuncia y se inicia la investigación. Para nosotros es muy importante, de acuerdo a lo que prevé el artículo 327, dice que el sujeto que pida para sí mismo o para otro, pues ayuda a la comisión del hecho delictivo. En la naturaleza de este delito hemos identificado que son varias partes que operan. Hay uno que se encarga de realizar las llamadas telefónicas. Este sujeto que realiza las llamadas telefónicas te proporciona muchas veces el número de cuenta bancaria. Hay otro sujeto a quien pertenece esa cuenta bancaria que se encarga de captar los recursos y retirarlos de forma inmediata. Entonces, todo es un grupo organizado en estos aspectos que uno realiza, otro recibe el recurso. Entonces, podemos identificar estas personas a través de las compañías telefónicas, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para efecto de que, primero, se identifique a quién pertenece esa cuenta. Segundo, para congelar esa cuenta bancaria y todos los recursos que tenga. Y una vez que contemos con eso, pues solicitar. Ya ves que cuando vas a una institución financiera o bancaria, lo primero que te piden es tu identificación, firmar un contrato de apertura de cuenta, ya sea de nómina, de cheques, una cuenta bancaria. Entonces, toda esa información se le solicita a través de la autorización de un juez de control para efecto de poder establecer la identidad del sujeto y poderlo traer para efecto de declararlo con relación a los hechos que se le están imputando. Es muy importante que el usuario acuda a la institución con su con su teléfono para efecto de hacer la extracción o la fijación fotográfica del teléfono del cual recibió esa llamada, algún mensaje de texto o algún mensaje de WhatsApp, para incorporarlo a la carpeta de investigación y contemos con más datos de prueba para efecto de, en algún futuro, solicitar una audiencia inicial de formulación de imputación o incluso hasta una orden de aprehensión, si contamos con todos los elementos suficientes. Perfecto. Entonces, la unidad especializada de la Fiscalía tiene la capacidad de determinar de dónde se generó la llamada, en el caso que sea vía telefónica, Sí. y en qué lugar se hizo
se apoderaron del recurso. Exacto, así es. Sí es posible establecer estas líneas de investigación, sí. Es un largo proceso, pero siempre y cuando contemos con los datos que nos permitan allegarnos de esa información. Y normalmente, seguro son lugares diferentes, de donde Desde sale la luego, desde llamada a luego. donde se Sí, obtiene el recurso. sí, desde luego. Hay números telefónicos que están en otra entidad federativa, que pueden ser del Estado de México, que pueden estar registrados en el Estado de Veracruz, o los números telefónicos o la de Veracruz se puede estar registrada en el Estado de Nuevo León, entonces van variando los números telefónicos. Entonces, ¿cómo lo podemos saber? ¿Cómo lo podemos establecer? A través de la información que nos den las compañías telefónicas, y en base a eso iniciar la investigación. Pero es muy importante que el usuario, cuando acuda ante la institución, proporcione estos datos, porque en muchas ocasiones ya después de 3, 4 días, hasta un mes después, van a denunciar es que recibí un número telefónico, recibí una llamada telefónica, no recuerdo el número. Sin embargo, en esa llamada telefónica me dijeron que estaba un familiar en problemas, transferí la determinada cantidad a un número de cuenta que me dieron, no lo recuerdo. Entonces, tenemos cerrada la investigación porque no contamos con más líneas de investigación. Por eso es importante que los usuarios, en este caso se recomienda, escuchen qué es lo que les dicen, grabar, de ser posible, el número telefónico, el número de cuenta, para efecto de que cuando acudan con el Ministerio Público lo puedan aportar. Porque de no contar con estos datos, pues no tenemos más líneas de investigación. Se cierra ese círculo de la investigación y no podemos ir más allá de lo que nos mencione el usuario. Y ustedes cooperan con las fiscalías de otros estados, porque ahora nos comentabas Veracruz, Estado de México, el norte, el centro del país. Me imagino hay cooperación entre... Sí, hay cooperación en vías de colaboración, se solicita información. Una vez que tenemos identificado al sujeto activo, pues mandamos las colaboraciones para efecto de establecer dónde vive, a qué se dedica, si es necesario que lo declaren con relación a los hechos. Entonces son esas estrategias que el Ministerio Público va trazando dentro de la investigación. Muy bien. También hace un momento que estábamos comentando, por ejemplo, del empleado que recibe la llamada de su supuesto patrón y comentaste que a veces lo quieren acusar de robo. Me imagino que una vez en el proceso de investigación es un excluyente de responsabilidad el hecho que se determine que cayó en un engaño. Desde luego, exacto. Efectivamente, muchas veces se inicia la investigación, sin embargo, se cita al sujeto que pues en ese momento están señalando como probable responsable, llega él, aporta los datos, aporta su teléfono, señala qué número recibió, a qué hora, y esa información se valida. Es decir, yo recibí, me encontraba de servicios de vigilante, a las 12 de la noche recibí una llamada telefónica con carácter urgente. Me dijeron que tenía que rompí el cristal, saqué el dinero, lo deposité y exhibo hasta los vouchers. Entonces ahí ya aplico un excluyente de responsabilidad, pero lo importante de toda esa información que es que vamos a contar con el número de cuenta para poder rastrear a qué cuenta se depositó el dinero. Y en algún momento, pues traer a ese propietario de la cuenta para efecto de que nos manifieste bajo qué supuesto recibe ese recurso, porque la misma ley del sistema financiero establece que si recibes un recurso y no te pertenece, pues lo correcto es devolverlo, regresarlo a la cuenta ¿Y de con las origen. instituciones bancarias hay algún tipo de acercamiento para, bueno, no sería común de repente que llegue una persona a realizar un depósito de, si es una caja fuerte de una empresa, pudieran ser de 200,000 pesos, 250,000 pesos, a una cuenta que no sabe tal vez hasta ni el nombre de la persona que lo da, pues solo la traen, se las dictaron y la Sí, anotaron, ¿no? sí. En esta parte el mismo sistema financiero establece los que son movimientos inusuales. Ujú. Los movimientos inusuales, es decir, que si una persona recibe, pues tiene una percepción económica en esa cuenta de 5,000, 2,000, 3,000, pero la próxima quincena o el próximo mes recibe una transferencia de 2 o 3 millones de pesos, o de 500,000 o de 400,000 pesos, ya son movimientos inusuales que la misma institución bancaria tiene que reportar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para efectos de que se inicie una investigación.
respecto a esos movimientos, sobre todo investigar el origen y la procedencia del recurso. Pero no se les pide ralentizar, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? De una persona depositar medio millón Sí, de sí, pesos, sí, en ese aspecto no, pase, no hay no algún hay, tipo de no mecanismo hay ningún de tipo de mecanismo que te por impida qué lo llevar a está cabo. usted depositando, Exacto, ¿no? no, Ellos nada, reciben el depósito y se retira inmediatamente, comentabas, en otro exacto, lugar. así es correcto. Pero la misma institución financiera tiene establecidos sus mecánicas de operación interna para efecto de reportar estos movimientos ante la Comisión Nacional. Ok, pero hasta ahí llega su participación, ¿no? O Así sea, el es. reporte no hacen no traen un protocolo como para a Sí, quién le va usted a exacto, depositar, para frenarte el eh, depósito. conoce usted a la persona que nada, eso No, es un nada. proceso, pasa. Sí, si das cuenta, si Bueno, vas hasta a la ventanilla de un banco, lo primero que te dicen es que no puedes tener el teléfono, nada más proporciona el número de cuenta y el dinero, y ellos hacen la transferencia, el depósito, y te entregan tu voucher y listo. No te preguntan más. sí. Digo, sería interesante poder Desde luego. tener algún tipo de protocolo con los otros participantes pasivos, pudiéramos decir, porque bien es cierto que ellos están en su operación normal y una de ellas es recibir depósitos. Así es. Entonces no tendrían por qué negarte el El depósito. servicio. Sin embargo, y estarás de acuerdo conmigo, cuando a veces tú vas a cambiar un cheque de alguna cantidad que supera 20, 30 mil pesos, te hacen pasar primero con el Sí, gerente de la sucursal y primero revisan y a veces hasta hablan a la empresa para decir, oye, se encuentra aquí Juan López Pérez y quiere cobrar un cheque de tu institución y está aprobado. Oh, sí, está aprobado. Y pasas un periodo de tiempo antes de que te cambien sí, la el validación. cheque, la Esa, validación. la validación. Del otro Exacto. lado no pasa. Efectivamente, es muy distinto el mecanismo que ellos establecen. Para efecto, efectivamente, para el cobro de un cheque tienen una serie de requisitos que tienes que cumplir, te hacen incluso hasta firmar atrás del cheque, Sí, tu sí. identificación, validan el número de folio del cheque, el número, si es correlativo o no, y proceden al pago del recurso. Así que son mecánicas muy distintas. De eso también es que se valen pues, los que cometen este tipo de delitos, ¿no? Desde Encuentran luego. algunas facilidades Sí, para, debilidades en el sistema. claro, Exacto. ahora sí que Es hackean correcto. también esa parte del sistema. El delito es, en general, no importa si sea vía telefónica o vía correo o vía WhatsApp, Exacto. o sea, el delito general es el delito de extorsión. Sí, solamente hay que analizar la mecánica. Como Ministerio Público tenemos que analizar la mecánica, que es eh, a través de las redes sociales, a través de una llamada telefónica, a través de un correo electrónico. El hecho de pedirte un recurso, pues sí es parte, porque te están haciendo caer en el error Claro. a través de información falsa que se están El proporcionando. delito y la pena son los mismos, pero con sus particularidades. Exactos, particulares. El medio que se utiliza para la comisión del hecho delictivo, es decir, puede ser a través de una llamada telefónica, puede ser a través del hackeo de tus redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, o puede ser a través de eso, o puede ser incluso a través del correo electrónico. Correo electrónico que dices, ya te llegó un paquete, ¿sabes qué? No te puede llegar a tu domicilio porque tienes que pagar el derecho de aranceles. O te ganaste la lotería. Efectivamente. Y tienes que abrir una cuenta o hacer un depósito a una cuenta para... Sí, exacto. Y en otras ocasiones he escuchado igual, eso sí ya sería propiamente lo que conocemos como extorsión, ¿no? De que tenemos cierta información tuya o ciertas fotos Contenido, íntimas exacto. que voy a publicar en redes sociales si no haces esto o esto otro. Esa es propiamente la Desde extorsión luego, como tal, sí, ¿no? desde luego es la extorsión porque consiste, el mismo artículo 327 del Código Penal del Estado establece que consiste en hacer, dejar de hacer o incluso tolerar algo. Entonces ahí va incluido la hipótesis que se puede actualizar dependiendo
de la circunstancia del evento delictivo que se está presentando. Por ejemplo, en este caso es muy común que se reciba una llamada telefónica en la que te digan, ¿sabes qué? Tengo determinadas fotografías tuyas de tal contenido, deposítame esta cantidad a esta cuenta bancaria o de lo contrario la publico. ¿Y qué es lo que uno pues se espanta y te pones a pensar y toda la información de tus dispositivos electrónicos? ¿Y qué es lo que haces muchas veces por no ser objeto del escrutinio público o lo que puede pensar la sociedad del contenido? Pues uno termina depositando cierta cantidad. Y ya después ves que depositas y te vuelven a pedir y te vuelven a pedir y es cuando ya decides ir ante la autoridad. Sí. En ese caso tiene que caer en terreno fértil. Exacto. O sea, tiene que el usuario o el sujeto pasivo en este caso tiene que decir efectivamente hay algo que pueden tener, ¿no? Exacto. Si no, pues simplemente se dará cuenta que es un tema. Exacto, y en ese caso, ¿qué tanto el ciudadano? Pues me queda claro que si el ciudadano sufre de este tipo de delito, puede tener dos cuestiones: el decidir acudir directamente a la autoridad para reportarlo y obtener el apoyo, o le puede dar inclusive hasta vergüenza. Sí, desde ¿Tenemos luego. alguna manera de identificar si hay o qué porcentaje de este tipo de delitos se reporta y cuál no? De acuerdo a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, el secretario ejecutivo cada año lleva a cabo las encuestas de la comisión de este delito. Entonces, a nivel nacional nos encontramos en segundo lugar como el estado de la entidad federativa más seguros de todas las entidades del Estado mexicano. Y ahí es donde se reporta o se lleva a cabo el conteo de la comisión de estos delitos. Entonces, dentro del estado de Yucatán, pues sí es muy común que el usuario acuda ante la institución a denunciar para no ser objeto de la comisión de este delito. Entonces, esto a nosotros nos permite en primer momento que reportar el número telefónico para efecto de que se cancele y evitar que más usuarios caigan en ese error. Es bueno escuchar, quiere decir que la ciudadanía confía en la Fiscalía General del En la Estado. Fiscalía y en los sistemas de seguridad. Claro, confía en que puede obtener un apoyo, tal vez no resarcir el daño, pero sí evitar que se siga cometiendo. Exacto, ¿no? Eso es también un tema que el ciudadano piensa en el otro ciudadano, que es lo que se invita por parte de las autoridades, que si ya fuimos víctimas de este tipo de delito, pues acudamos a ellos para que ellos puedan a su vez prevenir que otras personas caigan en este tipo de situaciones. ¿Cuál es que sea el más común en el estado? El más común son el de las llamadas telefónicas. Las llamadas telefónicas es el que más opera en cualquier parte, ya sea una institución pública, una empresa privada, ya sea hasta en un domicilio, son las extorsiones de llamadas telefónicas. Eso te quería preguntar, ¿esas telefónicas son a domicilios particulares, o sea, hasta teléfonos fijos o a teléfonos celulares o teléfono indistinto? Puede ser celular, teléfono de casa, se reciben las llamadas telefónicas. ¿Y qué es lo importante de todo eso? Reportarlo, porque las mismas, supongamos, si nos vamos a la aplicación de WhatsApp, la misma aplicación de WhatsApp te permite reportar el número telefónico. Entonces, la misma compañía ya va registrando estos números telefónicos y si en un día recibe 30 o 40 reportes, pues lo que hace la compañía es suspender ese número de usuario, ese número de cuenta de WhatsApp para efectos de que no se siga presentando. Ahorita la última actualización de WhatsApp te pide ahí el motivo por el cual pides o reportas el número telefónico y le pones extorsión y pues eso ayuda a que las compañías telefónicas puedan eliminar o suspender estas líneas. Además, la Fiscalía solicita también. Desde luego, llevamos a cabo estas acciones. ¿Esta cancelación es definitiva o en algún periodo de tiempo ese número vuelve? Son los números que vuelve a reciclar la empresa. Entonces lo suspende, pero en algún otro momento liberan el número telefónico, entonces es un ciclo que se va reproduciendo. Me imagino que complica la investigación. Desde luego. El tema que 4 o 5 meses después se active ese teléfono y puede ser pues un ciudadano
Sí. honesto, Exacto. que no tiene nada que ver con esto y de repente se encuentra en una investigación. ¿Les ha Es sucedido? correcto, sí puede pasar porque incluso, supongamos, he escuchado casos de usuarios que dice, yo tenía este número telefónico hace 15 años, se me perdió, dejé y saqué otro número telefónico, pero se siguen comunicando con mis contactos. Entonces, como se recicla el número por parte de la empresa, es decir, ya la vendí, se dejó de usar 6, 7 meses, lo reactivo, viene otro, compra el número, entonces se van reciclando y de repente es muy común que diga, oye, te marqué el número telefónico y me contestaron, pero me dijeron que estaba equivocado, pero sí es tu número. Sí, pero es que ya no lo tengo. Entonces, son ese ciclo que se un va. elemento más que hace Sí, compleja la tarea de la de la investigación. autoridad y de la investigadora para poder pues, ayudar a la prevención de este delito, ¿no? Desde luego, así es. Entonces tenemos la llamada telefónica como lo más común. ¿Y en qué lugar nos encontraríamos a nivel nacional De esa actividad. no de las veces que ocurre, sino de las veces que es efectiva? O sea, que el usuario o la víctima cae en el delito y aporta Algún elemento para la investigación. no, que aporte una cantidad económica, es decir, que caiga en el delito de la extorsión. ¿Tenemos alguna medición, una estadística? En cuanto a ese aspecto no tenemos una medición, pero de acuerdo al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, nos tiene en el segundo lugar en la prevención de la En la comisión prevención de la comisión de este de delito. este delito. Y habría también una estadística de cuántas personas Sí, en el estado y en qué lugar. tendríamos que ver esa parte de la estadística del secretario ejecutivo para efecto de ver en qué posición nos encontramos el día de hoy, pero sí nos encontramos en segundo lugar nacional En prevención. en la prevención de este delito derivado de todas las acciones que hemos realizado en conjunto con otras autoridades. Recuerdo en alguna ocasión en la radio que inclusive había una campaña de prevención, te decían, si recibes una llamada telefónica, ya no la he escuchado últimamente, pero durante un tiempo fue muy recurrente escucharla en la radio, era de la Fiscalía, del Gobierno del Estado, no recuerdo. Sí, era conjunto, incluso antes estaba la Policía Federal, hoy Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, en el que te invitaban que al momento de recibir una llamada telefónica, lo primero que se recomienda es colgar. Segundo, o bien si sabes que tienes familiar en el extranjero o alguna situación, es escuchar. Una vez que escuches, verificar el contenido de la información y si en realidad es falsa, pues hacer caso omiso y se recomienda al usuario acudir ante la autoridad a denunciar para iniciar las investigaciones de esto. Exacto. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público recibe todas las denuncias, puede recibir 20 o 30 denuncias y el Ministerio Público al momento de ya contar con todas esas denuncias analiza los hechos, es decir, todas son coincidentes en el mismo número telefónico, las acumulamos todas, iniciamos la investigación y hay varias víctimas, hay varios hechos, pero es el mismo número telefónico, es el mismo número de cuenta, entonces esto a nosotros nos ayuda a investigar. Claro. ¿Hay algún perfil en particular de la víctima o alguien que sea, podemos decir, ¿no? Las personas de la tercera edad son las que más... De repente es al azar, no tienen una edad específica para extorsionar a las personas. Que yo te puedo decir, ahorita se están perfilando a las personas adultas de la tercera edad de un rango de 75 a 80 años. No, es al azar, incluso pueden ser hasta de 17, de 18 años, de 20 años, 25, 30, 40, dependiendo del contenido de las redes sociales que estos sujetos puedan tener acceso. O sea, cada vez es menos aleatorio, Sí, están exacto. tecnificados y ya van directo a la persona, te conocen, tienen algunos antecedentes, es decir, todos somos probables sujetos de ser víctimas del delito de extorsión. Del delito de extorsión. O sea, no hay un perfil. Y de los que sí reportan haber caído, en el delito, ¿hay algún perfil en particular o hay alguna tendencia a que sean más de
trabajadoras del hogar. Pues es personas que se dedican a viajar, a pasear. Entonces son esos los que más se ven involucrados en estas cuestiones. Parece que las redes sociales Sí, son... eh, sí, porque prácticamente ahí exponen. plasmas tu actividad diaria. ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué haces mañana? Y es lo que este tipo de personas se dedica a recopilar esta información. Porque dice, bueno, si tienes recursos para un viaje al extranjero, pues podrías tener recursos para hacer una transferencia por un engaño de que un Claro. familiar esté enfermo, que tiene algún problema legal, que incluso hasta por un secuestro. ¿Sí? En ese sentido, ¿cuáles serían las recomendaciones? Sí, en este aspecto de lo que hemos platicado el día de hoy, lo que se recomienda es, el primer elemento es, si desconocemos el número telefónico, y incluso cuando recibes la llamada telefónica, el mismo teléfono te notifica como fraude, pues es colgar. Es correcto. Entonces, o bien, si recibimos la llamada, se recomienda escuchar lo que nos dicen en esa plática, en esa conversación, escuchar, colgar, verificar con un familiar, con algún superior, verificar el contenido de esa información, y si vemos que es falsa la información, hacer caso omiso a lo que nos están solicitando, pero se recomienda sobre todas las cosas acudir ante el Ministerio Público a denunciar para proporcionar este número telefónico que es de suma importancia en la investigación, o incluso la cuenta bancaria para poder hacer el rastreo, y ya sea el Ministerio Público quien se encargue de realizar todos los actos de investigación para dar con la identidad de los sujetos que están cometiendo esta conducta delictiva. Muy bien. Haciendo un pequeño resumen, ¿qué debe de hacer una persona cuando se encuentra frente o detecta, identifica o ya fue víctima del delito de extorsión? Sí, haciendo un recuento, pues es recabar la información, tenerla a primera mano para acudir ante el Ministerio Público, poner la denuncia y proporcionar todos estos datos. Ahora, si no tengo condiciones de acudir, bueno, pues no caer en el error, verificar el contenido de lo que nos están diciendo, y si no es cierto, pues no acceder a lo que nos están solicitando. Claro. Que es lo importante, sobre todo escuchar, y si el mismo teléfono tiene esa aplicación de que te está marcando que es una llamada de un posible fraude, pues hacer caso omiso. Sí, ¿Para qué contestar? claro. ¿Para qué exponernos a una situación de esa naturaleza? Sí, claro, eso es tan importante es qué debemos de hacer como qué no debemos de hacer. Así es, efectivamente, como mismo el artículo lo señala, es hacer, dejar de hacer o no hacer alguna situación, o incluso hasta tolerar alguna situación que nos estén imponiendo con esa llamada telefónica. Perfecto. ¿Algo más que quisieras compartir con nosotros, con nuestros usuarios? Invitarlos a acudir ante la Fiscalía con esa confianza que hasta el día de hoy tienen en la institución, y hacerle del conocimiento de estos hechos para que se les pueda dar una orientación. Muchas veces, a veces no es necesario denunciar, porque ¿qué es lo que necesitan? Es hacer la verificación del contenido de esa información, poner los niveles de seguridad para efecto de que estén segura su red social. Muchas veces no es necesaria una denuncia, en algunas ocasiones sí es necesario, pero con los expertos en la materia pues se les brinda la información correcta para efecto de que una vez que ya tienen asesoría decidan qué es lo que quieren hacer, si quieren denunciar o solamente quieren verificar los niveles de seguridad de su dispositivo electrónico o de las redes sociales, que es lo que muchas personas buscan el día de hoy, los niveles de seguridad para efecto de que todo esté tranquilo con ellos. Perfecto. También es importante, creo que debes estar de acuerdo conmigo en que pues la prevención Desde luego. es importantísima, ¿no? El hecho de mantener a la familia informada, voy a salir de viaje, voy a estar tal vez en una reunión ausente hora y media, dos horas, y que no me vas a poder localizar. Digo, no de manera tan clara, pero también a los trabajadores, los que tienen trabajadores del hogar, pues hacerle el conocimiento este tipo de extorsiones, como ya les explicaron, ¿no? Que si el paquete, que si un accidente, que si requiere, extravió su pasaporte, hacer de conocimiento ahora que están los que hayan tenido la oportunidad, y espero que sean muchísimas personas que nos hayan escuchado, que
a su vez lo comenten, ¿no? Si tienen en casa a una persona de la tercera edad o tienen a alguien que trabaja para ustedes o inclusive a sus propios hijos, adolescentes, jóvenes, el hecho de que tengan el conocimiento que esto está sucediendo y que deben de seguir los pasos que nos ha recomendado la Fiscalía General del Estado a través del maestro Eric aquí presente, que es ya sea o simplemente no tomar la llamada o verificar la información que les están comentando. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias por la invitación.